En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Rafael Villegas, por Goyo Fernández, familia Estrada Tricio, Estrada Villarreal, por Anita Ávila y familia, por Ramón Ávila y familia, familia López Villegas, por Artemio Ábalos y familia y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que otorgaste a San Antonio Abad el don de servirte en el desierto con una vida admirable, concédenos por su intercesión que, negándonos a nosotros mismos, te amemos siempre sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han demostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo diciendo: te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar su plenitud a los herederos de la promesa, lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso, los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, procediéndonos, constituido como sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y todo fiel dignas de estudio. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente, acordándose siempre de su alianza. Él le da de comer al que lo teme. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente.
Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Cuando Dios hace su primera alianza con Abraham, Él le dice que cumpla sus mandatos y Él lo va a bendecir, lo multiplicará y hará su descendencia grande, siempre lo protegerá, etc. Luego, después del éxodo en el Sinaí, le entrega al pueblo los 10 mandamientos. Y junto con estas normas, los 10 mandamientos y toda la ley y los profetas, el pueblo judío tenía las normas de lo que era lo que Dios quería para mantener esa alianza primera. En esa alianza Dios decía: tú cumple con esto y yo te bendeciré, pero si no cumples, no cuentes conmigo. Y así, ellos viven toda su vida, ellos reconocen que cada vez que se alejan de la alianza les va mal. Y no es porque Dios castigue, sino porque los mandamientos de Dios encierran en sí mismo de la sabiduría para evitar el mal. Cuando Dios nos ha dado los mandamientos a nosotros, nos está diciendo: mira, te prohíbo esto porque a ti te hace daño. Es como un papá que le dice a un hijo pequeño que no meta los dedos en un enchufe porque te vas a electrocutar. Se lo prohíbe, pero por el bien del niño, no por el bien del papá. No porque le va a ensuciar o le va a manchar o le va a hacer una cosa, no, para que a él no le pase nada. Bueno, y entonces nos encontramos en el Evangelio de hoy, que va Jesús con los discípulos. El sábado era un día dedicado a la oración, a la contemplación, a la gratitud y a ver la obra de Dios. Pero no era un día en donde las necesidades básicas, no sé, el comer o lo básico para sobrevivir, no lo podías hacer. Y por eso cuando Jesús le dicen: ¿por qué arrancan espigas y se lo comen los granos? Dice, ahí está el ejemplo de David, que dice la Escritura, está citando la Escritura, que ya por una necesidad mayor se violó una norma. Es como una persona que cuando está enferma un domingo no puede asistir a misa y por lo tanto, como está enferma, no comete pecado. ¿Por qué? Porque hay una necesidad mayor, que es el reposo, el cuidado, la salud, pero no porque no se quiera saltar el sábado. Y Jesús dice otra cosa, además el Hijo del Hombre es dueño del sábado, es decir, yo puedo cambiar las normas y de hecho las cambia. Bueno, hoy en día nos encontramos en una situación en donde el hombre de los mandamientos dice: no, a mí yo no. Yo de los 10 mandamientos estos no los cumplo porque no estoy de acuerdo. Sin decirlo con esas palabras está diciendo: Jesús dijo, no sé, santifica las fiestas, pero yo digo, yo no, yo soy más que Jesús. Y por lo tanto no me interesa lo que dijo Jesús, yo mando. Y es lo que nos hemos convertido, una sociedad en donde el hombre se ha puesto en el lugar de Dios. Para Dios esto es una ofensa, por supuesto, pero además de ser una ofensa, nos está diciendo: muy bien, ¿quieres hacer eso? Puedes hacerlo porque te di libertad, hazlo.
pero que te vaya bien, a ver cómo sales. Después no te quejes de las consecuencias. Y cuando el Señor nos está dando unas normas, unos mandamientos, siempre son, primero, por nuestro beneficio y en los de los nuestros. Y en segundo lugar, que es sumamente importante, para mantener la alianza con Él. Yo no puedo tener una relación con Dios en donde Dios me tiene que dar todo lo que yo quiero, pero yo no cumplo con Él. Y es lo que la mayoría hace. Cuando tienen un problema, Dios me tiene que ayudar, Dios me tiene que sanar, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que arreglar este problema. Y si no, me enojo. Pero ¿quién es el que manda y quién es el que obedece? Y la alianza y los mandamientos, porque, insisto, los mandamientos son 10. Y de esos mandamientos no dijo Jesús, cumple 3 o 4 o escoge 5. Dijo, no, estos obligan los 10. Y a nosotros, seguidores de Jesús, además nos habló de cargar la cruz, de poner la otra mejilla, de perdonar, de amar, de servir, de atender. El mandamiento de la caridad, ama a tu hermano como a ti mismo. Y por lo tanto son mandamientos, no son ideas, no son cosas que si estoy de buenas las cumplo y si no, no. Yo no puedo decir que aunque Jesús diga esto, yo no lo hago. Bueno, lo puedo hacer, sin duda, pero estoy yendo un camino contrario al de Él. Porque Él me está diciendo, mi alianza consiste en que cumplas, en que hagas el bien, en que evites el pecado, en que evites todas estas cosas que yo te he dado. Y entonces contarás con mi bendición, mi protección y mi paz. Y yo estaré contigo en medio de las dificultades. Hoy en día eso no se entiende. Hoy en día el ser humano se ha convertido, sin pretenderlo, sin ser consciente tal vez, en su propio Dios. Y entonces le doy a mi Dios, es decir, a mí mismo, lo que se me antoja. Placeres, pereza, ira, desobediencia, lujuria, etcétera. Y estamos en un mundo lleno de dolor, de división, de dureza, de egoísmo, de soberbia, porque el hombre se ha alejado. Dios no se ha alejado. Dios nunca nos ha dejado. Y si una persona busca a Dios, Dios va a estar ahí. Lo que pasa es que con Dios no se juega. Y si bien es cierto, Dios es infinitamente misericordioso, pero también Él, siendo misericordioso, podrá perdonar un pecado al que se lo pida. Primero, hay que pedir perdón, pero en segundo lugar, no nos libra de las consecuencias de ese pecado. Las tengo que sufrir, que para eso me dio las normas. Una persona que, como decía el ejemplo del niño que mete los dedos en el enchufe y se quema, o le da una descarga, o se hace daño, por supuesto que el papá lo va a llevar a curarse, a cuidarse, a sanarlo, lo que sea, pero la quemadura la tiene, la herida la tiene, el dolor lo tiene. Eso es lo que produce el pecado: dolor, división, herida, sufrimiento. Y eso es lo que nos cuesta entender y nos cuesta creer y confiar en Dios. El Señor vino para, como decía el Evangelio del domingo, para que a los que lo escuchan llegar a ser hijos de Dios. Pero tenemos que seguirlo. No tenemos que aprobarlo. El Señor no me está pidiendo aprobación. Yo no puedo decir, estoy de acuerdo, entonces sí lo hago. No, me dice, esta es mi norma, quiero que la cumplas. Se podrá entender, se podrá meditar, se podrá reflexionar, pero es la norma no se discute, es la ley que Él me pide que haga para que mi vida transcurra en su paz y que los frutos sean correctos. Ese es el niño que la maestra le manda a hacer una serie de trabajos, de tareas para que estudie, y él dice, no, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo, no estudio y no trabajo. Y luego al final dice, la maestra me reprobó. No, no te reprobó, tú reprobaste, tú no aprendiste, tú no hiciste, tú no cumpliste con tu obligación, que era el compromiso. Pasa lo mismo con el pecado. Hoy en día se ha relativizado el pecado. Hoy en día una persona dice, es que esto para mí no es pecado. Y está diciendo, es que aunque Jesús lo diga, yo digo que no y que se aguante. Muy bien, Dios dirá, está bien.
¿Es lo que quieres? Hazlo. Pero no te quejes de las consecuencias. No te quejes de la soledad, del dolor, del miedo, de la angustia, porque eso es lo que produce el pecado. División, soledad, angustia, miedo, ira, resentimiento, rencor. Eso es el mal. Somos nosotros los que elegimos, no es Dios. Dios a todos nos da la oportunidad de seguirlo, de vivir en paz, de seguir su camino. Ya sabremos nosotros si actuamos o no. Jesús nos ha dicho cuál es el camino, nos lo ha dejado muy claro, un camino. Ayer me decía una persona, ayer en la tarde, no, es que yo no estoy de acuerdo con muchos padres. Y le digo, muy bien, ¿y tú a quién sigues? ¿Al Padre o a Jesús? Porque el que se sigue no es al sacerdote, me podrá caer bien, mal, regular, me podrá ser aburrido, cerrado, cuadrado o lo que sea. Pero es que el mismo sacerdote sigue a Jesús y él no puede cambiar las normas. Yo no les podría decir jamás, salvo que estuviera cometiendo una falta, que hagan algo que va en contra de lo que él dice, porque es sus mandamientos, es su camino, es su seguimiento, porque por eso lo sigo a él, no al Padre, no a la persona. Y si la persona es miserable, si la persona es torpe, si la persona comete graves fallos, y se cometen desgraciadamente, es una pena, me duele, me lastima, pero no perdamos de vista a quién sigo. Yo sigo a Jesús y yo cumplo con los mandamientos de Jesús, no del Padre. Y yo cumplo con lo que Él me pide a mí, porque la bendición, la gracia y la ayuda la recibo del Señor, no del hombre. Por eso ojalá que lo tengamos claro y que a pesar de las dificultades que hay, y son muchas, nos mantengamos firmes en la fe, nos mantengamos fieles. El Papa Benedicto en su testamento, el consejo que le deja a los cristianos es ese: manténganse firmes en la fe, es decir, cree y cumple lo que está escrito, no importa lo difícil que sea. Ahora ya nosotros decidimos, quiero la bendición, la gracia del Señor, su compañía y su cercanía, cumpliré. No la quiero, entonces haré lo que quiera y me atendré a las consecuencias. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Antonio, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo,
Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tomamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para vida eterna. Oremos. Alimentados con el sacramento de la salvación, concédenos, Dios nuestro, que siempre superemos todas las insidias del enemigo. Tú que le concediste a San Antonio lograr tan ilustres victorias contra el poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor.
Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.